Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que terminó siendo la buena victoria de River sobre Gimnasia en La Plata. La primera goleada este año del equipo de Marcelo Gallardo, con muchos aspectos positivos, teniendo en cuenta que se vienen los dos duelos que van a estar definiendo el semestre de River prácticamente. Estamos haciendo referencia al partido en Quito contra Independiente del Valle y al Superclásico ante Boca. La realidad es que no había mejor forma que llegar a ese encuentro con un triunfo contundente y donde básicamente todos los jugadores tuvieron un nivel por lo menos aceptable. Así como en anteriores partidos había 2 o 3 futbolistas que tenían niveles buenos y el resto eran todos un desastre, en esta oportunidad pasó todo lo contrario. Hubo entre 8 y 9 jugadores con un nivel de aceptable a muy pero muy bueno y quizás 1 o 2 que tuvieron un flojo rendimiento, pero en general el triunfo de River sobre Gimnasia terminó siendo más que justificado. Esto le da 3 puntos al equipo de Núñez como para intentar escalar en la zona B de este torneo de apertura y obviamente sobre todo en lo que tiene que ver con el ánimo, porque hay futbolistas que no venían teniendo un buen rendimiento y dejaron por lo menos, a mi parecer, buenas sensaciones en esta gran goleada frente al Lobo en condición de visitante. Además de estar hablando puntualmente del partido, haremos referencia a lo que planea hacer Gallardo con vistas a los próximos 2 encuentros de si cuidará o no futbolistas para el viaje a Ecuador. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo el 1 por 1 de aquellos jugadores que arrancaron el partido de ayer como titulares y posteriormente de aquellos que ingresaron en la segunda mitad. Gallardo, no sé si sorpresivamente o no, pero decidió repetir exactamente el mismo equipo que había arrancado el duelo ante Talleres. Es cierto que frente al conjunto cordobés River no había mostrado una mala versión, pero tampoco es que había desplegado un fútbol sensacional como para que el muñeco no evaluara hacer algún que otro cambio. Aún así, sí hubo una modificación, que fue el ingreso de Pesela por Pablo Díaz, pero se debió más que nada a una cuestión física, porque Chileno se encontraba lesionado. Pero después, futbolísticamente hablando, no hubo ningún tipo de cambio. Armani fue el arquero, Gimnasia no pateó entre los 3 palos y por eso mismo no tuvo trabajo durante toda la tarde, más allá de un remate en el minuto 92. Es cierto que el Lugo tuvo 2 aproximaciones que pegaron en el travesaño, pero Armani terminó redondeando una tarea aceptable prácticamente sin trabajo. El lateral derecho fue Montiel, no brilló como en los últimos partidos y si bien lo que voy a decir ahora va a parecer extraño, a mí me parece que es positivo que Montiel no brille, porque si tu lateral derecho es el mejor o el segundo mejor futbolista de campo es porque algo estás haciendo mal. En esta oportunidad cumplió en la faceta defensiva en su sector, más allá de algunos desbordes que podrían haber sido peligrosos, y en el complemento prácticamente no lo exigieron. Pesela y Martínez Cuarta, creo yo, terminaron siendo lo más flojo del equipo por un tema de que el primero se ganó una amarilla de manera muy rápida, por lo que en ningún otro momento del cotejo Pesela pudo ir fuerte como para mostrar que claramente en lo que respecta a jerarquía era mejor que los delanteros de Gimnasia. Y por el lado de Martínez Cuarta tuvo algunos retrocesos un tanto desfavorables, de hecho un cabezazo hacia atrás, Armani estaba muy lejos, el chino no vio que el delantero de Gimnasia prácticamente le robaba la posición y un remate que en ese momento podría haber significado el descuento del Lobo. Por suerte no terminó en nada, pero me parece que los centrales terminaron siendo de lo más flojo. Acuña mostró su mejor performance en el lateral izquierdo después de muchísimo tiempo. Me atrevería a decir que desde el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores del año pasado, es decir, septiembre del 2024, que Acuña no mostraba un rendimiento tan próspero en ataque como en defensa. Se lo vio bastante sólido a la hora de poder evitar los ataques del Lobo y además recuperó un montón de pelotas para desactivar los ataques del equipo local. Además, no hay que dejar de decir que puso un centro peligroso que terminó en el gol de Drussi en el primer tiempo. Diría que la pelota parada, esos centros venenosos que tiene Acuña, han sido de lo mejor desde que llegó a River. En el medio campo, Enzo Pérez fue el volante central, correctísima actuación, de las más altas del equipo, muchísimas recuperaciones y siempre bien ubicado. En esta oportunidad no le ganaron la espalda como en anteriores partidos. Kevin Castaño y Santiago Simón fueron los 2 jugadores que lo acompañaron en el centro del terreno de juego. Por el lado del colombiano tuvo un arranque discreto, también lo amonestaron muy pero muy rápido, pero en la segunda mitad, cuando River necesitaba buen pie, empezó a mostrar para qué se lo trajo al club. Un futbolista que erra muy pero muy pocos pases y eso necesita River en la mitad de la cancha. Simón
quizás fue el otro jugador junto con la dupla central que se mostró flojo en este partido, pero en esta oportunidad tiene una salvedad y es que Gallardo lo puso a jugar como izquierda. Yo creo que le está tratando de buscar el lugar dentro de la cancha como para no sentarlo en el banco, sabiendo que por despliegue puede ser el mejor de los mediocampistas. Aún así, tuvo algunas jugadas en las cuales los pases no los dio de la mejor manera porque el perfil no lo favorecía para nada. Y el otro volante, el más ofensivo de todos, fue Franco Mastantuono. Jugó e hizo jugar al equipo. Así como muchas veces se puede decir que Mastantuono es la figura por acciones individuales, en esta oportunidad tocó, fue a buscar. Es un futbolista que hizo que sus compañeros mejoraran notablemente. Y además, para enmarcar el segundo tanto del partido con una maniobra fenomenal por el costado derecho que terminó definiendo él con su pierna más hábil. Y la pareja de delanteros conformada por Driussi y Colidio se mostró con muchísima movilidad en ataque. En el caso del primero, además de marcar el primer gol, lo cual esperemos que le sirva mucho a la confianza, y ya se le vio en el partido, porque después de marcar ese tanto, tuvo 2 o 3 jugadas muy buenas sacándose hombres de encima y participando al servicio del equipo. Por el lado del Colidio fue intermitente, sin embargo siempre muestra algunas aceleraciones interesantes donde creo que si tuviera un poco más de constancia en el último pase, River generaría muchísimas más situaciones de gol. Así como he mencionado anteriormente, me parece que esta va a ser la dupla de delanteros por lo menos hasta mitad de año en los partidos más importantes. Los que ingresaron en el segundo tiempo: primero entró Borja, que entró, creo yo, con otra sintonía al inicio, pero después por lo menos se lo vio muchísimo más ágil que en otras oportunidades. Le dio a Aliendro la asistencia del tercer tanto y estuvo bastante más enchufado. El problema, tuvo que salir lesionado sobre el final, y ante la seguidilla de partidos que se le viene a River, esperemos que no tenga ningún problema muscular y pueda viajar a Ecuador. Después entraron Casco, prácticamente no tuvo que transpirar en el sector izquierdo por Acuña, Nacho Fernández, algunas conducciones interesantes en la mitad de la cancha, y Aliendro, que terminó de marcar el tercer gol del equipo. Zubiabre ingresó para jugar los últimos 5 minutos, tuvo un remate al arco que fue contenido por el arquero rival, pero es prácticamente imposible de evaluar. El partido se desarrolló 100% favorable para los dirigidos por Marcelo Gallardo, salvo en los primeros 15 minutos del encuentro, donde el Lobo presionó y molestó a River para que no pudiera salir con el control de la pelota, y de hecho eso provocó las amarillas de Castaño y Pesela, que hicieron fules bastante apurados como para recuperar la pelota rápidamente. Después River se acomodó en el terreno de juego. Es cierto que en esa primera mitad no tuvo muchas situaciones de gol claras para convertir. El gol de Driussi terminaría llegando a la media hora de juego, luego de un muy buen centro de Acuña, así como recién mencioné que ha mejorado, o por lo menos en este partido se vio otra cara de Acuña. Lo de los centros sí viene siendo positivo desde hace tiempo. Ya había tirado uno contra Central que había provocado el gol de Martínez Cuarta, y en general lo mejor que ha hecho Acuña desde que llegó a River son estas pelotas paradas, ya sea tiros libres o tiros de esquina, con su pierna zurda. Un muy buen ejecutante, no para tirar directamente al arco, pero sí para tirar centros. River se puso en ventaja, y en los últimos 15 minutos Gimnasia tuvo sobre el final, ya en el tiempo de descuento, la única situación verdaderamente clara y en la que se pudo haber metido en el partido, con un cabezazo de Castillo que terminó pegando en el travesaño. Nada pudo hacer Armani para evitar lo que hubiera sido el empate del Lobo en un momento justo, porque metía el gol Gimnasia, terminaba el primer tiempo y todos los hinchas de River, seguramente también los jugadores y el cuerpo técnico, se hubieran ido con un sabor pero muy amargo, porque más allá de que en esa etapa inicial quizás no se justificó el gran dominio de River, me parece que estaba bien que el Millonario, porque sobre todo en la última media hora de esa etapa inicial, había mostrado en base a la concepción de juego que merecía llevarse la victoria. Después había que convertir, porque muchas veces a River, en base a la posición de la pelota, logra ser mejor que el rival, pero nunca logra meter los goles en los momentos en los que hay que convertir. En esta oportunidad lo hizo, y de esa manera el primer tiempo terminó 1-0. En la segunda mitad el equipo de Gallardo, no voy a decir que se paró de contra, pero ya estaba 100% seguro que en algún momento del partido le iban a aparecer los espacios como para que pudiera finalmente marcar el segundo y hacer finalmente la diferencia para que el encuentro terminara con los 3 puntos a favor del conjunto de Núñez. Y así sucedió. Luego de haber recuperado la pelota muy alto, Enzo Pérez jugó muy buen segundo tiempo, nada que reprocharle al futbolista de 39 años. La pelota desembocó en Driussi por el costado izquierdo, que hace un cambio de frente pero por abajo hacia Mastantuono, que apareció solo, se desmarcó muy bien del lateral izquierdo rival y se pasó a 2 jugadores de Gimnasia
y con un toque sutil, con su pierna más hábil, al palo izquierdo del arquero marcaba el segundo y ya podíamos decir que el partido estaba prácticamente sentenciado. Es cierto que si a River le convertían un gol seguramente iban a aparecer las dudas y las incógnitas, porque este equipo quizás todavía no da esa seguridad defensiva, a pesar de que le han convertido verdaderamente muy pocos goles. A River prácticamente que no le han marcado durante todo el año, solamente le han anotado 7 tantos si sumamos todas las competencias que ha disputado a lo largo de este 2025, pero todavía no logra dar esa seriedad defensiva que esperemos que en algún momento un equipo de Gallardo pueda otorgar. Y después posteriormente llegaría el tanto de Aliendro, una enorme jugada colectiva que arrancó con un caño de Enzo Pérez en la mitad de la cancha y que finalizó con una asistencia de Borja y una muy buena definición del mediocampista que acababa de ingresar. Un 3-0 para enmarcar con Mastantuono, quizás como máxima figura, pero con el resto de futbolistas que, así como en otros partidos no acompañaron a la joya, en esta oportunidad sí estuvieron en sintonía con el pibe de 17 años. ¿Y qué es lo que hará Gallardo en relación a la rotación de jugadores con vistas al partido frente a Independiente del Valle? Porque si River hubiese ganado el segundo duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador en el Monumental, no digo que hubiera puesto totalidad de suplentes en el viaje a Quito, pero hubiera sido un tanto más lógico, sabiendo que el cotejo que viene después es el Superclásico ante Boca, guardar a un par de titulares. Porque tampoco poner al 11 inicial perfecto, que Gallardo no lo tiene tampoco, porque la realidad es que no sabemos cuál es exactamente el 11 de River, pero ni poniendo al mejor equipo posible te asegura ganar en Quito, teniendo en cuenta que River, en general aún con equipos mucho mejores a este, no ha podido solventar victorias jugando a muchos metros sobre el nivel del mar. Entonces, si River le hubiera ganado a Barcelona en el Monumental, seguramente el muñeco hubiera guardado a algunos jugadores y nadie hubiera cuestionado nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no pones a todos los titulares? Es decir, si guardás a 4 o 5 y el resto son jugadores alternativos, perdés en Quito y esos titulares que pusiste no llegan de la mejor forma física para afrontar el Superclásico del domingo ante Boca. Obviamente que es una decisión que Gallardo sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no es la primera vez que le pasa desde que está en River, porque ya por lo pronto el año pasado tuvo que poner suplentes ante Boca en medio de la serie de cuartos de final de la Libertadores ante Colo-Colo, pero también hay que tener en cuenta que en ese entonces la prioridad absoluta era la Copa. Acá lo que hay que medir es, River en la Libertadores no tiene asegurado su pasaje a octavos de final, por lo que es lógico que ahora no se pongan tantos suplentes, porque en caso de que River lo hubiera ganado a Barcelona, tendría 6 unidades en la tabla de posiciones de la fase de grupos y obviamente el perder en Quito no le resultaría ningún problema. Y el Superclásico es importante por lo que significa el partido en sí, para muchos es el encuentro más importante de todo el planeta, más allá de que River ya está totalmente clasificado a los octavos de final de la instancia definitiva del torneo Apertura 2025. Es decir, si nos guiamos por la situación de River en ambos torneos, sería más lógico poner titulares frente a Independiente del Valle que contra Boca, pero sabemos perfectamente que en esta ocasión no va a suceder eso, que más allá de que Gallardo el año pasado puso suplentes contra el Ceneice, no estamos ante la misma situación y además el partido será el Monumental y River en casa no puede dar muestras de que el rival de toda la vida lo va a sobrepasar. Después el resultado del encuentro puede ser ambiguo, a veces ha jugado mejor River que Boca y ha terminado lamentablemente perdiendo y en algunas oportunidades no se ha mostrado la mejor cara y aún así los dirigidos por Gallardo han sacado adelante un partido que es muy complicado. Pero acá la pregunta recae más que nada en qué hacer el miércoles en Quito, porque el domingo ante Boca van a jugar todos los titulares, o por lo menos los que hoy Gallardo cree que son los futbolistas que deberían comenzar el partido. En Ecuador no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora Borja se encuentra con una dolencia, eso significa que por lo pronto no puede poner una dupla de atacantes suplentes. O Colidio o Drussi, uno de los dos va a tener que ser titular. Mastantuono y Castano vienen jugando todos los partidos, ¿les hará descansar para enfrentar a Independiente del Valle? Enzo Pérez tiene 39 años, ¿le da para jugar 3 duelos en una semana? Yo creo que no, pero Gallardo lo podría haber hecho descansar en este partido ante Gimnasia y no lo hizo. Muchas dudas que pueden aparecer en la cabeza del DT. Por suerte, por ejemplo, Martínez Cuarta no recibió la quinta amarilla en este duelo frente al Lobo y va a estar en el Superclásico ante Boca sin ningún tipo de problema. Digo esto ante la lesión de Paulo Díaz, que seguramente no llegue para ninguno de los dos encuentros, y después habrá que ver qué es lo que decide el muñeco. Situación por la que ya ha pasado en su primera etapa en River y debe solucionar rápidamente en el corto plazo.
Para cerrar y contar un poco lo que viene más allá de estos próximos dos encuentros, porque si bien mencioné y ratifico que son los dos duelos que marcarán un poco el destino de River en el semestre, tampoco es que luego de estos partidos River tiene que tirar la toalla si es que las cosas no salen bien, porque el próximo miércoles se enfrentará a Independiente del Valle en Ecuador y si no gana después quedan 3 partidos por Libertadores a disputarse en el mes de mayo, de los cuales los últimos 2 eran en condición de local, y en caso de perder con Boca, obviamente las críticas seguramente serán muy grandes para con los jugadores y el cuerpo técnico, pero River ya está clasificado a los octavos de final del torneo Apertura, es decir, que en las instancias finales tiene que igual sobreponerse e intentar ganar el título. Luego de estos dos encuentros, River tendrá una semana completa de descanso antes de enfrentar a Vélez en el Monumental, en lo que será la jornada 16, la última de la fase regular del torneo doméstico. Después jugará contra Barcelona en Guayaquil por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa, estamos hablando del 8 de mayo, y después habrá que ver cuándo jugará por el torneo local. Los dos partidos que le restan por Copa son el 15 y el 28 de mayo contra Independiente del Valle y Universitario de local. En el torneo doméstico, octavos juega seguros y sigue avanzando, disputará también cuartos, semifinales y final. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.